Buenas, buenas, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva entrevista en Academia Ubuntu. En el día de hoy estamos con un exjugador de fútbol. Bueno, vamos a hablar un poco de ese término, si el jugador después que se retira lo sigue siendo o bueno, ya es una etapa cerrada. Algunos de sus equipos, Central Español, Wanderers, Godoy Cruz, Recreativo de Huelva, estuvo en Necaxa también de México. Y tuvo la particularidad que mientras desarrollaba su carrera, se recibió de economista. En el día de hoy nos visita Diego Riolfo. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Hola, buenos días para todos. Bueno, un placer estar con ustedes ahí charlando un poquito de la vida post-fútbol y de mis vivencias y experiencias que a veces viene bien repasar. Bueno, eso es un poco la idea que tenemos, porque desde nuestra academia tenemos esa mirada más allá del deportista, un poco más integral, y nos gusta saber de los intereses de personas involucradas al deporte, como es en tu caso. Contame, ¿cómo es tu vida en el día de hoy? ¿En qué andás? Bueno, hoy estoy trabajando como desarrollador inmobiliario y asesorando en inversiones a varios jugadores de fútbol, compañeros que fui teniendo en otros equipos. Me recibí de economista y bueno, me gusta mucho analizar inversiones, estudiar números. Y tuve la chance de incorporarme a algunos desarrollos de proyectos inmobiliarios, que en su momento muchos jugadores me preguntaban en qué invertir, en qué hacer algunas cosas en Uruguay. Así que bueno, hoy un poco una pata financiera de llevarle ciertos números a compañeros que tuve en distintos planteles y después la pata de inversión inmobiliaria en desarrollos propios bueno, que yo formo parte y tratando de generar carteras de inversión como para que el jugador de fútbol cuando se retire no tenga que afrontar problemas financieros o económicos que a veces es complicado cuando uno termina su carrera, seguir sobrellevando la economía de la casa, a veces con hijos chicos y bueno, un poco planificamos el retiro y planificamos el futuro. Qué bueno, qué interesante eso que decís, y ya lo vamos a ir tocando un poquito más adelante. Me quiero meter en tus inicios, en tu infancia. Contame cómo transcurrió ese periodo. Bueno, una infancia feliz. La verdad es que soy agradecido. Tengo una familia que siempre estuvo atrás de mis objetivos, de mis proyectos. Mis padres de muy chiquitos me llevaban a todas las canchas para que yo pueda jugar en el colegio, en el baby fútbol. Los primeros 6 años de mi vida los viví en Buenos Aires, cerca de la cancha de River en Núñez, porque mi padre trabajaba en Argentina. Y después ya con 7 años nos instalamos en Ciudad de la Costa. Bueno, tuve una infancia de colegio muy buena con mi grupo de amigos que perduran hasta hoy y que empecé a ingresar en el mundo del fútbol, deporte de colegios y después deporte de baby fútbol en el City Park. Y así fue que cursé hasta mi adolescencia, digamos, jugando en liga universitaria y bueno, estudiando en Ciudad de la Costa, donde bueno, tengo mis mejores recuerdos, donde mis padres siguen viviendo ahí y mi grupo de amigos también, con el que sigo viviendo historias con ellos hasta el día de hoy. Bien, interesante. Averiguando eh, información sobre vos, tu carrera no fue convencional, por decirlo de alguna manera, sino fue un poquito atípica porque llegás a Central a los 18 años, ¿no? Y esa falta ahí en el periodo formativo, ¿cómo lo compensaste en ese momento? ¿Vos tenías claro que ibas por el camino del estudio y eso era tu prioridad? Pero ¿cómo se da esa llegada al fútbol y cómo te insertás? Bueno, fue algo diferente a lo tradicional, porque sí, con 18 años estaba por terminar el liceo y bueno, no había, o sea, en algún momento me habían comentado mis compañeros de liga universitaria de poder irme a probar un equipo, me iba bien en el fútbol, pero siempre a nivel amateur. Y por tema de estudio y quería darle prioridad al liceo, no había tenido la chance de irme a probar
a equipos y bueno, un amigo me llevó a Central Español con 18 años y ahí comencé mi etapa de formación profesional en cuarta división. Obviamente al principio me costó mucho porque físicamente había diferencia entre la liga universitaria y el deporte del fútbol profesional. Y bueno, me llevó 6 meses, me fui adaptando, obviamente tenía condiciones, tenía que incorporar la parte física y bueno, hice 2 años de cuarta y después ya me subieron a primera división, por suerte con un entrenador que ya me había visto esos 2 años jugar y tuve la chance de debutar con 20 años, que uno a veces piensa que es un poco grande para primera división, pero en realidad yo necesitaba hacer esos 2 años de inferiores como para ayornarme de lo que era el contacto físico, que es la principal diferencia que hay con lo que es el fútbol amateur y la liga universitaria. Pero sí fue bastante atípico, o sea, preferí terminar el liceo para empezar a jugar al fútbol y no postergar o hipotecar mi desarrollo educativo por ir a entrenar todos los días y hacer doble horario, que a veces en el fútbol no se ve, pero muchos chicos de muy chiquito comienzan a trabajar con 13, 14 años porque tienen que ir a entrenar todos los días y después ir a estudiar y ahí es cuando empieza alguna complejidad para poder terminar el liceo y los estudios que en definitiva tiene consecuencias a largo plazo. En mi caso siempre tuve el apoyo de mi familia para poder terminar el liceo y después comenzar esta... no era un sueño, sino que fue como un desafío medio raro de con 18 años empezar el fútbol, pero la verdad que me salió bien y a pesar de ser atípico, hoy estoy agradecido y hice una carrera mucho mejor de lo que esperaba. Pero en algún momento de tu adolescencia, ¿vos tenías la ilusión de ir a probarte a algún equipo dentro del ámbito de la AUF? ¿O era algo que lo veías como, si se llega a dar, bienvenido, si no, bueno, yo sigo con mis estudios, que es mi prioridad? La realidad es que en un momento había estado la chance de poder ir a Defensor a entrenar y empezar como una especie de formativas en Defensor, pero no estaba dispuesto en ese momento de mi adolescencia a ir a entrenar todos los días y comprometerme postergando lo que era otras cosas que estaba haciendo en ese momento. Creo que fui 2 veces a la captación y realmente sentí mucha diferencia con el fútbol amateur y pensé que no iba a estar preparado. Sí tenía la ilusión, sí en su momento hacía diferencia deportivamente en la liga universitaria, pero no con ese deseo así de ser jugador de fútbol profesional, no lo tenía en mi mente. Obviamente miraba fútbol y decía que bueno ser jugador de fútbol, pero no estaba como objetivo en mi cabeza. Fue más una casualidad que un deseo de aspiracional así de chiquito. La verdad que cuando llegué, jugué y me ficharon, dije, bueno, esta es mi oportunidad para llegar a primera división y lo aproveché. Y como te digo, terminé teniendo una carrera exitosa para lo que yo pensaba que podía llegar a tener. Pero no estaba con 13, 14 años, ese deseo de ser jugador de fútbol profesional no lo tenía en mi cabeza todos los días. Y quizás eso te terminó jugando a favor, porque muchas veces esa presión que se genera desde tu lado, como que estaba más descomprimido eso, ¿no? Esa situación no la tenías en mente y se fue dando, ¿eh? Eso No, está. y a veces hay presiones hasta familiares, ¿no? De que las familias te van poniendo en la cabeza de que tenés que llegar, de esforzarte, tenés que llegar a primera y pasás 13, 14, 15, 16 años haciendo inferiores con un montón de presiones y dificultades que a veces aburren a los chicos, los cansan mentalmente, empiezan con otros problemas, dejan de estudiar. Yo toda esa parte la evité, no me perdí los cumpleaños de 15, pude disfrutar con mis amigos hasta los 18 años. La verdad es que me salió bien. Es difícil con 18 años empezar el día de hoy porque uno llega con... Te faltan cosas. Cuando vos vas al fútbol profesional de inferiores, te faltan cosas. Pero bueno, si tenés condiciones las podés incorporar y yo técnicamente era bueno, me faltaba toda la parte física que la fui agarrando a medida que pasaron los años. Sí, son excepciones, ¿no? Creo que el caso tuyo, el de Seba Fernández, y no sé si alguno más en la vuelta, que bueno, de más grandes se insertaron Ujú. y después lo hicieron muy bien. Y hablando de lo deportivo, eh, después de Central vas a Wander
y ahí es donde vos se ve tu mejor versión, ¿no? Yo Sí, recuerdo ¿qué el recordás? A ver. Clausura 2014 y la Copa del 2015, donde ustedes ahí, más que nada en el Clausura, después, bueno, si bien pierden la final con Danubio, fue un equipo que, de la mano de Alfredo Arias, jugó un fútbol de buen nivel en nuestro medio. Sí, en Central Español estuve 2 años, tuve una lesión en la rodilla, mi primera rotura de ligamento fue en Central y la verdad que jugué solamente un año a buen nivel. Eso me permitió llegar a Wanderers, pero siendo chico, desconocido en el mercado, había tenido un buen partido con Peñarol estando en Central, que eso me dio a conocer mínimamente, porque no todo el mundo veía los partidos Central Español, y ahí tuve la chance de ir a Wanderers y ese semestre que estoy en Wanderers no tuve tanta continuidad y tengo un pasaje por España de un año en el Recreativo Huelva, donde ahí realmente aprendo un montón de cosas técnicas, tácticas que en Uruguay no se enseñan y que yo al no haber hecho inferiores me potenciaron un montón. Si bien era segunda división de España, era un campeonato muy duro, muy largo, y tuve un entrenador de la Escuela del Barcelona, Sergi Barjoan, un lateral izquierdo que hacía su primer experiencia en el Recreativo Huelva y me cayó con toda la Escuela del Barcelona de presión, de tenencia y de aplicaciones tácticas que yo no las tenía incorporadas. Y bueno, cuando vuelvo de España, llego con todos esos conocimientos y esos conceptos que a mí me hicieron mejor jugador, y ahí es cuando se da mi mejor versión, 2013-2014, bueno, coincidió una camada de jugadores del club y jugadores que llegamos que potenció a Wanderers y que de la mano de Alfredo Arias, con una escuela también bastante novedosa acá en Uruguay, esa idea de salir jugando siempre, de tener mucho la pelota, de generar superioridad sobre el rival, nos permitió, bueno, en ese año llegar a una final de un campeonato uruguayo y bueno, que el club pueda vender un montón de jugadores, que si bien no ganamos ese título, generó una semillita de ganar un clausura y de clasificar a una Copa Libertadores que para Wanderers era importante. Y recuerdo en esa copa que haces un gol en la Bombonera y ese gol describe un poco tus características como futbolista, porque recuerdo que Boca les convierte el tanto y ustedes ni bien mueven de mitad de campo, vos pasás la pelota y empezás a encontrar espacios mientras van avanzando y empatan rápidamente. Y esa era una cualidad tuya, ¿no? El saber ubicarte, el saber encontrar los momentos como para poder recibir y en ese instante tomar la decisión adecuada. Sí, es un poco mi personalidad. En ese momento no habíamos generado casi situaciones de gol en el partido, nos habían convertido y yo quería por lo menos generar una chance y ahí es cuando salgo hacia adelante. También tirando paredes con Gastón Rodríguez, que era un poco teníamos una buena conexión y una buena química con él. Y nada, y salimos hacia adelante y tiramos 2 paredes y hacemos el gol. Y fue un gol bueno, que sí me cambió un poco la imagen y me cambió un poco mi carrera. Hoy los hinchas de Wander que me paran en la calle siempre me reconocen que ese fue uno de los goles que más gritaron en su vida como hinchas. Lamentablemente ese partido después lo terminamos perdiendo, pero sí hacer un gol en la Bombonera fue algo lindo que hoy lo recuerdo gratamente porque, bueno, son momentos que a veces uno ve un partido de Boca y dice qué linda esa cancha, qué difícil jugar ahí. Y yo pude jugar un partido de Copa, hacer un gol nada, y disfrutar ese momento que después no se pudo volver a repetir. A veces en ese momento no valorábamos lo que era jugar una Copa Libertadores, fase de grupos. Hoy en día Wander está difícil, o sea, hace años que le cuesta llegar a una fase de grupo Copa Libertadores. Nosotros hemos jugado fases clasificatorias y no podíamos entrar. Y en ese año 2015 lo disfrutamos y no nos dábamos cuenta de lo que estábamos logrando. De hecho, llegamos a octavos de final. Y bueno, ese partido con Boca me marcó mi carrera y sí, un poco ese gol marca la personalidad así de rebeldía que tuve durante los años que jugué al fútbol profesional. Sí, había una cámara aérea que muestra perfectamente cuando vas tocando y en determinado momento apareces ante un cuadrado de jugadores de Boca y te vas metiendo y filtrando. La verdad que fue un golazo, fue un golazo. Sí. Y mencionando
lo que decías ahí a lo último, me gusta rescatar campañas de equipos modestos o en crecimiento, como se les pueda decir, porque es muy difícil. Y aquel equipo después queda eliminado con Racing, pero llegó a estar entre los 16 mejores de América. Y eso hoy no es tan común. De hecho, vemos que los cuadros grandes tienen dificultades para avanzar de ronda. No sé, lo mismo Defensor en el 2014, llegando a una semifinal de Copa. Y a veces como que al no tener la caja de repercusión, los equipos un poco más modestos, quedan en el olvido o no se van hablando de esas campañas cuando realmente fueron muy valiosas. Sí, fue increíble ese año, porque además jugamos bien, fuimos superiores contra Racing ese año que quedamos eliminados, fuimos superiores en las dos llaves, en los dos partidos. Lamentablemente, por descuidos y errores, nos convierten en el Parque Central, un partido que estaba controlado, y podíamos haber llegado perfectamente a cuarto de final. Teníamos plantel joven, pero muy dinámico, que tenía un estilo de juego muy... Es lo más difícil en el fútbol, encontrar que los jugadores se logren entender con ojos cerrados y que ya tengan una idea incorporada y que crean en esa idea. Alfredo había tenido esa capacidad de meternos una idea en la cabeza y que los jugadores le creíamos de verdad y lo apropiamos como nuestra, y de verdad en ese momento hacíamos diferencia colectivamente, no era tanto individual, sino que era colectivo, y eso es muy difícil de lograr en el fútbol, y mucho más en una Copa Libertadores, que hace años que a los equipos uruguayos les cuesta estar a la altura para poder clasificar a fases definitorias de mano a mano. Bueno, pero como hablamos de situaciones que estuvieron buenas desde lo deportivo, también hubo de las otras. Y en ese momento cuando, no sé si cuando termina la Copa o un poquito antes, vos tenés una lesión que te corta en un momento dulce tuyo, en el cual quizás vos podías pegar un salto al exterior nuevamente, después de aquel pasaje por Huelva, capaz que podías relanzar y viene una lesión compleja. ¿Cómo viviste ese periodo? ¿Cómo fueron esas horas eh, al principio y después con el paso de las mismas? ¿Cómo se fue mejorando esa situación? Bueno, me agarró totalmente desprevenido un partido en la cancha de Juventud de Las Piedras. Habíamos quedado eliminados el fin de semana, en la semana anterior habíamos quedado eliminados con Racing. Y en ese partido con Juventud yo estaba totalmente desconectado mentalmente por la eliminación. De hecho, Alfredo nos había preguntado a los jugadores que veníamos jugando Copa si queríamos jugar. Por un tema de profesionalismo, obviamente uno siempre quiere jugar, pero yo no estaba con la cabeza en ese partido, y en la primera jugada me empujan y me lastimo la rodilla. Tengo una lesión grave de ligamento y era mi segunda lesión en la misma rodilla. Entonces, bueno, la situación era compleja. En el primer momento lo que pensé iba a ser que tenía que dejar el fútbol, porque 2 lesiones de rotura de ligamentos en la misma rodilla era complicado. Y la verdad que se me cayó el mundo. Yo en ese momento tenía una chance muy clara para ir a San Pablo. Después de la Copa Libertadores tenía el interés fuerte por ir al fútbol brasilero, que en ese momento era el fútbol después de Europa más fuerte. Y la verdad que se me vino el mundo abajo, y ahí empecé una terapia con un psicólogo deportivo que me ayudó un montón a sobrellevar esa recuperación, que yo sabía que iba a ser larga, que sabía lo que me esperaba porque ya la había vivido. Tuve que bancar mentalmente la cabeza como para poder encarar la recuperación. La realidad es que una vez que me tranquilicé mentalmente, pude focalizarme otra vez en el fútbol. Esos meses de lesión, de recuperación que fueron largos, le metí mucho al estudio. Fue el año que hice más materias en la facultad como para poder avanzar y sentir que estaba creciendo en otro ámbito, que era también un objetivo que tenía, recibirme de economista, y aproveché esa lesión como para meterle a estudiar y bueno, y obviamente a recuperarme. Y la verdad es que después de esos 6 meses de lesión, vuelvo a las canchas y increíblemente tengo mi mejor torneo en cuanto a goles. O sea, terminé saliendo goleador del equipo en ese clausura, creo, 2016 o apertura 2016, donde hago creo que 7 goles, algo muy, muy raro en mí porque yo no tenía características goleadoras, y ahí es cuando me surge la chance de irme a México. O sea, mi cabeza cuando me lesiono era de fracaso total y de dejar la carrera.
a pasar a tener 6 meses de recuperación y de repente tener mi mejor torneo cuando menos lo esperaba, y ahí es cuando se da mi chance de verdad de poder dar el salto personalmente, financieramente y también deportivamente al fútbol mexicano. Pero sí fueron meses muy duros en cuanto a la lesión, pero meses que al final terminé valorando y aprovechando para focalizarme en el otro objetivo que tenía, que era poder terminar mi carrera universitaria. Bueno, eso es muy importante porque al tener otra meta, también la cabeza no está tan pendiente de esa evolución, che, cómo voy, en qué periodo estoy, estar todo el tiempo pensando en esa situación. Y después que se da el pase al exterior, contame un poco de esas vivencias ahí, tanto en Mendoza, en España, en México. eh, ¿Qué intereses tenías más allá de lo deportivo? Me imagino que fue enriquecedor desde el punto de vista humano, ¿no? Conocer otras culturas, la personalidad del mexicano, del mendocino. Contame un poco por ese lado. Lo primero que hice fue conocer todo lo que pude geográficamente. Cada vez que tenía un fin de semana libre me iba a recorrer y a buscar lugares así para conocer, porque además fueron ciudades que no vas a volver. Yo en Huelva, en el sur de España, el uruguayo promedio no va a Huelva a conocer lo que hay ahí. Me pude conocer toda Andalucía, después me conocí todo el sur de Portugal, espectacular, lugares espectaculares. Que a nivel comercial y turístico la gente no conoce, y eso lo pude disfrutar. Después, la parte de culturas, ¿no? El español tradicional no te invita a tu casa a comer un asado, no te invita a cenar. Entonces yo cuando invitaba a alguien lo veían como raro, y entre los argentinos o algún español, sobre todo gallego de Galicia, hacíamos cosas que el español tradicional no hacía, y eso estaba bueno. Totalmente diferentes. El europeo es mucho más frío y bueno, uno eso como que lo sufre cuando se va, y sobre todo que yo tenía 22 años, era mi primera experiencia. Después, en México, una cultura diferente en cuanto a la gente, un poco más sumisa al mexicano, pero recontra educado, recontra respetuoso, otra infraestructura, ya no tenías los lugares tan cerca para recorrer cuando tenías algún día libre, pero igual lo disfruté un montón, y ahí sí había mucho extranjero, argentino, pegamos re buen grupo en el primer año con varios argentinos. Me acuerdo que en ese momento estaba Marce Barovero, que llegaba de ser campeón de América con River, y hoy tenemos una relación de amistad espectacular y nos pasamos todos los fines de semana juntos. Y ahí conocí muchos argentinos de nivel a nivel deportivo, que obviamente me hizo aprender un montón y tener experiencias de otro estilo. Y ahí estuvimos 2 años con mi señora, nació mi hija en México, es mexicana, o sea, tengo tremendo recuerdo de ese país. Aguascalientes es una ciudad muy tranquila, 1,5 millones de habitantes, no había mucho para hacer, pero la parte social de tener compañeros que te suman en el plantel es fundamental. Y después en Mendoza no estuve tanto tiempo porque me costó agarrar continuidad. Ese equipo salió segundo en el campeonato argentino, terminamos atrás de Boca, clasificando a Copa Libertadores, teníamos un plantel tremendo, y bueno, me tocó ser suplente de Paul Fernández todo el campeonato, que tenía un nivel muy alto, y bueno, entraba de a ratos, pero no logré encontrar la continuidad y por eso estuve poco tiempo. Pero bueno, Mendoza nada que ver a lo que uno se imagina de Buenos Aires, la gente, la limpieza, el orden, teníamos la cordillera cerca, o sea, fue una calidad de vida muy alta para lo que, lo que se imagina el uruguayo cuando va a Buenos Aires, que ve una ciudad descontrolada, sucia, capaz, desordenada. Bueno, Mendoza no tiene nada que ver a lo que uno está acostumbrado a ver en Buenos Aires, y lo recontra disfruté porque era muy tranquila, la gente también respetuosa, nada que ver a la locura de los equipos grandes. Tenías algún viaje, pero justo ese año no fue tan bien deportivamente que la verdad que todo lo demás quedaba en segundo plano. Qué linda experiencia. ¿Ahí estuviste un año? Estuve 6 meses ahí, 6 meses. sí, estuve 6 meses, llegué con el equipo ya armado, y creo que en el semestre que yo estuve perdimos un solo partido, después ganamos todo, empatamos y terminamos segundo atrás de Boca. Ese campeonato fue deportivamente, fue de las mejores campañas que tuvo Godoy Cruz en los últimos años. Y bueno, ahí estuve con 4 uruguayos. Estaba el Cachorro Burián, Felipe Rodríguez, y bueno, estuve con el Morro ese semestre, que bueno, lamentablemente
pasó lo que pasó, pero la verdad que lo disfrutamos, cada fin de semana nos juntábamos y pasábamos barro. Y Diego, volviendo a tu carrera de economista, ¿la cerrás estando en México o la terminás cuando volvés acá? No, la termino cuando vuelvo después de Godoy Cruz porque no pude dar los exámenes con mesas especiales, como en su momento salió públicamente el caso, y bueno, esperé a volver a Uruguay para terminarla, pero sí en México seguí estudiando y en Mendoza también. Pero ahí marcaste un precedente, ¿no? Porque Sí, no se habilitaban mesas y a raíz de tu comunicado, por ejemplo, hoy la persona que quiere estudiar a distancia tiene la posibilidad ahora de hacerlo, ¿no? sí, tal cual. Ahora con la pandemia hay mucha más tecnología para hacer los exámenes a distancia, pero en ese momento que no había pasado la pandemia, se logró, con mi caso, poder dar exámenes finales en universidades del país donde vos estabas residiendo. Por lo menos eso pasaba en la Facultad de Economía y me lo habían comunicado 6 meses después que salió mi caso. Yo seguí insistiendo para que eso cambie y bueno, ese precedente al final estuvo bueno más allá del ruido mediático que hubo, de entender que hay deportistas de alto rendimiento que sí o sí tienen que competir afuera y que quieren seguir estudiando. No solo le pasa al futbolista, le puede pasar a alguien que está haciendo atletismo, natación, bicicleta, deportes que en Uruguay no hay mercado y que uno los tiene que hacer en el extranjero y que de repente por situaciones, por situaciones específicas de momentos que estás pasando en tu carrera tenés que estar afuera, y está bueno que de la Universidad de la República existan herramientas para poder seguir estudiando a distancia. Y bueno, eso fue lo que pasó con mi situación, se dio a conocer públicamente y hoy en día hay más herramientas para que vos, estando en otro país, trabajando, puedas dar los exámenes. En mi caso, cuando yo pedí las mesas especiales, no coincidía con el calendario de exámenes que había en Uruguay establecido, entonces yo llegaba en momentos que no podía dar examen. Y para tener una mesa especial solamente podía ser si representabas a la selección uruguaya, que no era mi caso. Entonces, bueno, cada vez que llegaba de vacaciones a Uruguay no podía dar el examen nunca por calendario regular. Entonces sí o sí tenía que pedir una mesa especial. Obviamente ahí tuve alguna crítica, che, vos estás jugando al fútbol, ganás mucho dinero. Bueno, en definitiva no importaba el dinero o no importaba cómo estaba mi carrera. Yo lo único que quería era continuar con mi formación profesional y lo demás quedaba en un segundo plano. Sí, aparte, Ahí, en estos tiempos donde la tecnología te brinda la posibilidad, no pareciera tener sentido no utilizar ese recurso. y bueno, hoy en Y día estoy Diego, con algunos compañeros que también quieren seguir estudiando estando afuera y les estoy dando una mano en consultas en universidades para que puedan seguir estudiando estando lejos. Se me ha dicho que las carreras que son con firma, contadores, arquitectos, escribanos, no pueden hacerla afuera por un tema de que la reglamentación, la regulación es la uruguaya. Pero hay otras carreras que sí se puede, y con el desarrollo de la tecnología hoy en día hay que aprovechar esas herramientas como para que los chicos que están trabajando afuera puedan seguir estudiando, sobre todo en la universidad, porque a nivel de liceo ya hay algunas ideas y normas para poder seguir estudiando, pero falta sobre todo en la educación terciaria que se están impulsando cada vez más herramientas para seguir. Diego, vinculando el tema del estudio con el deporte, teniendo en caso tu experiencia, ¿cuál es tu mirada con respecto al mensaje que bajan los cuerpos técnicos o los clubes con ese tema? ¿Se trata de estimular al adolescente o simplemente al club le interesa, che, que descanse, que juegue, que se alimente bien y ya está, nos quedamos por ahí? Porque da la sensación que cuando salís al exterior, o no necesariamente por salir al exterior, el hecho de estudiar, de tener otro abanico de posibilidades, termina siendo beneficioso para el jugador. Entonces, ¿cuál es la mirada? Una cosa es lo que se dice, pero realmente después se concretan acciones o queda en un mensaje, pero no se hace mucho después.
Te diría más la última, queda en un mensaje y es poco lo que se hace. Han existido iniciativas para tratar de no coincidir los entrenamientos con las horas de estudio, para ponerse todo de acuerdo de entrenar los mismos días, de jugar días para que no perjudique que los chicos puedan ir a estudiar, pero después llega el momento de tomar la decisión y se prioriza más lo deportivo y no tanto el estudio. Entiendo que de eso viven los clubes y los clubes tienen que formar para vender jugadores, pero a la larga ya está demostrado que los jugadores que más se mantienen en cierto nivel a lo largo de su carrera son los jugadores que tienen mejor formación y mejor desarrollo mental. O sea, está comprobado que hoy en día es mucho más importante de dónde viene el chico, cómo está formado mentalmente para tener capacidad de sobreponerse a adversidades y mantenerse lo que es el alto rendimiento y la exigencia del alto rendimiento, que sobre las condiciones físicas, técnicas, que vos podés tener muchas condiciones, pero si después tomás malas decisiones de comida, malas decisiones de cuidado mental, malas decisiones de cuidado del entrenamiento invisible, después no te vas a poder mantener al alto nivel que exige hoy el fútbol profesional. Entonces, creo que los clubes y la gente que está formando tiene que entender de que si dejamos de priorizar esa parte, a la larga el jugador podrá tener 3, 4 partidos buenos, 6 meses buenos, pero es muy difícil que se mantenga en el alto nivel a largo plazo. Aparte mismo, los scouting que hacen en Europa están al tanto de esas situaciones y buscan jugadores cada vez más integrales, por decirlo de alguna manera. Totalmente. Y hacen 6, 7 filtros en equipos de alto nivel como para ver de qué familia vienen, cómo fue su infancia, qué nivel educativo tienen, de qué trabajan los padres. Eh, cada uno de esos detalles influye mucho a la hora de comprar un jugador o a la hora de invertir en la formación de alguien como para tener un rédito económico el día de mañana. Acá en Uruguay tenemos una mente muy cortoplacista de que, bueno, prioricemos que el jugador anda bien, subamos la primera rápido y que haga 2, 3 goles para tratar de venderlo. Y a la larga, muchos jugadores que van al extranjero terminan volviendo porque de verdad no estaban formados y preparados para el alto rendimiento, y sobre todo en otras ligas mucho más competitivas. Entonces, está bueno el mensaje que se da a veces para el afuera, y yo me incluyo en eso, pero después para el adentro hay que hacer un montón de cosas que son difíciles, pero que hay que coordinarlas para darle prioridad a eso, porque si no está comprobado realmente que el jugador que más se mantiene es el jugador que viene de mejor formación desde abajo y de mayor estabilidad emocional, de apoyo de la familia, de buena alimentación. Es clave a la hora del desarrollo en un fútbol que es cada vez más competitivo, que cualquier detalle de esos mínimos hace la diferencia. En el principio de la charla me dijiste que estabas asesorando a compañeros desde el ámbito financiero, proyectos inmobiliarios. Los clubes, ¿te llaman, te tienen en cuenta como para dar algún tipo de mensaje, charlas informativas, teniendo en cuenta tu formación? No, tuve alguna charla del lado de los clubes y sobre todo del lado de la mutual de jugadores que está preocupada por el post-retiro de muchos jugadores que no están, que no tienen formación y que necesitan después herramientas para poder afrontar el post-retiro. Entonces, bueno, con alguna charla hemos intentado esa iniciativa de darle importancia a prepararse en algo para el retiro o a tener herramientas para salir al mercado laboral. Cuando uno no tiene estudios es muy difícil poder tener un trabajo formal y llegar bueno, a darle solvencia económica a la familia, porque nosotros, el gran problema que tiene el jugador de fútbol es que se retira con 35 años, 34 años y tiene toda una vida por delante, seguramente con hijos chicos, y su curva económica viene en ascenso hasta los 30 y después los 30 empieza a bajar hasta que encuentra un trabajo. Y el trabajo que encuentra es sin experiencia laboral y sin experiencia previa en nada. Entonces es muy difícil enfrentar ese cambio de vida. Y bueno, las charlas desde el lado de la mutual van hacia ese lugar para tratar de darle importancia a toda la parte de la formación. Directamente de clubes no he tenido llamados, pero sí del lado de la mutual que está preocupada por la situación que se vive post-retiro. Sí he tenido oportunidades de manifestar mi mensaje y de manifestar mi experiencia. Y a veces pasa que, por supuesto que no todos logran marcar una diferencia económica, pero hay en algunos casos que sí.
y capaz que se genera un mundo de muchas oportunidades y las inversiones terminan siendo quizás en ámbitos que ellos mismos desconocen, ¿no? No sé, pongo un restaurante, pongo, no sé, tengo una estación de servicio y de repente conozco poco del tema y ese tipo de situaciones, si uno está formado, si uno tiene un conocimiento en esas áreas o alguien que te asesore, creo que ahí estamos por lo menos en un camino que puede ser más beneficioso para el jugador. Sí, a ver, hay experiencias que uno tiene que vivirlas en carne propia. Yo fui de los que puse un restaurante sin saber nada y la verdad lo disfruté un año y después me di cuenta que no podía estar, que no era compatible con mi carrera, que no me daban los tiempos y la verdad terminé saliendo de la sociedad porque no entendía el rubro. Y bueno, parte de las decisiones de inversión son de mucha confianza en alguien, de que esté interiorizado en el tema, de que tenga formación, de que te pueda decir, por acá va, estos son tus riesgos. Después las decisiones son muy personales y a veces uno tiene que vivir cosas para aprender y fue mi caso donde yo más aprendí en las situaciones que me equivoqué. Pero yo trato de transmitirle a mis compañeros que tuve en distintos planteles que se me acercan a preguntarme cosas, confianza, seguridad, ir por cosas conservadoras para estar tranquilo y no enloquecerse con altas tasas de rentabilidad que a veces uno te ofrece en algunos mercados y te da para desconfiar. El uruguayo confía mucho en los ladrillos, entiendo que el desarrollo inmobiliario es importante por la tradición que tiene el uruguayo, pero después hay otras herramientas financieras que uno a veces desconoce por falta de educación financiera que hay en Uruguay, pero que también son conservadoras, también tienen su atributo de tener liquidez, de diversificar, eso de no poner todos los huevos en la misma canasta es el principal concepto que le digo a mis compañeros. Y nada, y yo también estoy del lado del futbolista porque entiendo cómo son los contratos, lo que se vive estando en el fútbol, las oportunidades que hay de que te llueven 100 ofertas de cosas para hacer, de que tenés interés por comprarte el último auto, la última ropa. Bueno, nada, cambiar esa cultura del gasto y tratar de incorporar la cultura del ahorro, porque la carrera es corta y después uno tiene toda una vida para enfrentar. Y si pudiste hacer la diferencia económica con el fútbol y la invertiste bien ese dinero, vas a tener más herramientas para sobrellevar el retiro, que esa es la clave. Clarísimo el mensaje. Bueno, Diego, muchísimas gracias por estar. Fue un placer recibirte acá en Academia Ubuntu. Así que bueno, te dejamos seguir la jornada laboral. Te mando un Bueno, abrazo. muchas gracias por la invitación, por esta iniciativa de tener estas charlas que a veces pueden sumarle a alguien. Y bueno, a las órdenes para cuando necesiten alguna otra charlita de estas. Les mando un abrazo y Bueno, gracias por la invitación. un abrazo grande. Hasta luego. Chau, chau.